Bueno, muy buenos días a todos. Muy feliz de estar en más esta sesión de psicoeducación de la Fundación Círculo Polar. Hoy nosotros vamos a estar con el psicólogo Cristian Alcaíno. Es doctor en psicología y tiene un magíster infanto-juvenil. Y el tema es bipolaridad en adolescentes. Muchísimas gracias, Cristian, por estar con nosotros. El conocimiento es poder, como dice el doctor Cabrera siempre, y estamos felices de aprender cada vez más. Entonces te dejo la palabra, la pantalla, estamos grabando y ya tenemos 42 asistentes. Muchas gracias. Súper. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un honor estar acá y espero poder contribuir con un granito de arena en esta sesión que más que una sesión expositiva la veo como un espacio donde podemos compartir los conocimientos y experiencias que todos tenemos en torno a este tema. Yo particularmente, como dice el título, ahí me voy a centrar en una mirada bien particular, que es la de propiedad de ser psicólogo de niños, adolescentes, eh, que quizás discrepa un poco y también presenta nuevos antecedentes respecto de otras sesiones en las que ustedes quizás hayan participado, ¿ya? Em, bueno, toda esta presentación se enmarca en parte de las actividades que realizo desde mi organización, que busca promover la salud mental, el bienestar psicológico, el desarrollo humano en las personas que se encuentran particularmente en mayor riesgo de presentar problemas de salud mental y que tienen también dificultades para acceder a los servicios de salud presencialmente, cuestión que se vio particularmente clara durante tiempos de pandemia. Todo esto a través de herramientas tecnológicas, siempre basándonos en evidencia científica, protegiendo la privacidad de las personas y colaborando con otras redes de salud mental. Porque aquí el que dice que tiene las habilidades para resolver todos los problemas, eso no funciona así. Tenemos que ser capaces de identificar qué recursos tenemos en nuestro entorno para poder articularnos con ellos. Todos tenemos alcances, pero también limitaciones. Yo, sí, hay una sola leve corrección a Flavia. Yo estoy terminando mi doctorado. De hecho, ahora estoy ahí donde dice la presentación. Estoy en Escocia. Llegué hace poquito. Estuve todos estos meses anteriormente en Chile realizando trabajo de campo en relación a una de mis investigaciones vinculada claramente a este tema. Yo soy de formación también infanto-juvenil, bueno, ya del extinto magíster que había en conjunto entre la Universidad de Chile, la Escuela de Psicología y la Escuela de Psiquiatría de la Universidad de Chile. Y particularmente también tengo otra experiencia que es la mirada de ser un psicólogo de regiones. También fue interesante eso en mi pasada por Santiago y me he ido tratando de especializar particularmente en las herramientas que tienen que ver con telesalud. De hecho, esto que estamos haciendo aquí es qué mejor evidencia de telesalud. ¿Ah? También formo parte de diversas organizaciones como miembro, como Sochitap, Somnia, también la Sociedad de Psicología Británica y la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares. Em, Antes de meternos en el tema propiamente tal, me gustaría hacer algunas salvedades. En primer lugar, esta es una presentación que no presenta conflicto de interés, no se ha recibido ningún tipo de financiamiento para la realización de la misma. Otro punto tiene que ver con el uso del lenguaje. Yo sé que este es un tema súper delicado, pero quisiera también a la vez quitar un poco esa tensión respecto de ello. Eh, yo reconozco claramente que existen distinciones lingüísticas respecto de determinados conceptos, pero durante la conversación, la discusión, el compartir el día de hoy, eh, me gustaría también que se entienda que si a veces no se hace la precisión terminológica, es simplemente por fines prácticos, no tiene que ver con la desconsideración o la falta de entendimiento de que existen distinciones entre unos y otros conceptos, como en el ámbito del género. Si de pronto digo padres en plural, puedo estar refiriéndome, ¿no? Ahí, como dice, a papás, mamás, cuidadores, adultos responsables.
Y también con el concepto de trastornos bipolares. Trastornos bipolares es el concepto más técnico y en plural, trastornos bipolares, porque son hay distintos tipos, pero a lo largo de la presentación me puedo referir a veces a ello, nuevamente, como, con fines prácticos, como bipolaridad, TAB, enfermedad bipolar o espectro bipolar, ¿ya? Lo otro es que, como estábamos conversando preliminarmente con Flavia, yo tengo una perspectiva que está, que tiene su alcance y sus limitaciones, porque yo soy psicólogo de niño adolescente, enfatizo en ello, entonces tengo una mirada bien evolutiva de psicología del desarrollo. Soy consciente de los elementos también psicopatológicos, pero creo que es importante entender de que hay cosas que es difícil diagnosticar, pesquisar tempranamente, porque justamente son seres humanos en evolución, en procesos que están viviendo procesos madurativos y sobre los cuales cuesta definir si se trata en este caso, de un trastorno bipolar o no. También tengo una mirada bien de prevencionista. Creo que cuando tú trabajas con niños, con jóvenes, se vuelve muy evidente la importancia de las intervenciones tempranas. Y eso puede ser entendido también como una forma de hacer prevención, de pesquisar de forma temprana, de reducir síntomas, de retrasar que inicie algún problema. La mirada del tratamiento es una mirada mucho más desde la perspectiva de los profesionales adultos, que busca paliar, curar o reducir la carga asociada a los problemas de salud mental, mientras que si bien no descarto ello, mi foco va a estar siempre más puesto en el ámbito de la prevención. Eh, Evaluación versus medición. A mí me gusta mucho la psicometría, pero también soy consciente de los límites que tiene. A veces un cuestionario, ¿no? Quizás a alguno de ustedes ya le ha tocado responder esos clásicos, su hijo o hija durante la última semana o durante el último mes ha presentado y tienen después para abajo una lista de distintas conductas o actividades. Es útil, pero eso es como, imagínenlo como una cañita de pescar. Usted lanza al suelo, saca una muestra y esa es un dato, pero hay que interpretarlo en un contexto. Y por eso creo que es muy importante destacar el concepto de evaluación. La evaluación es mucho más rica, es mucho más integral, se recogen las muestras de distinto tipo, con distintas herramientas, incluyendo una de las más importantes, que es la entrevista clínica, la entrevista profesional. Y por último, tengo una perspectiva mixta en cuanto laboro tanto como en el ámbito de investigación como en el ámbito de la práctica clínica. Entonces, a diferencia quizás de otros investigadores, yo no solamente me dedico a estudiar, a recolectar datos, hacer análisis, publicar, no, también tengo un ámbito de trabajo aplicado donde a veces me encuentro con límites o me encuentro con los problemas de cómo llevamos este modelo o esto teórico a la práctica. Esto no funciona, las adaptaciones de modelos a veces extranjeros a la realidad local, chilena, en fin, también sufro con esos procesos de cómo le buscamos la forma de que sea práctico y aplicable. Y por último, también tengo una perspectiva personal, porque yo tengo un familiar muy cercano con TAP. Entonces, no solamente lo entiendo, también lo siento. También sé ese tipo, también he pasado por ese tipo de experiencias, quizás que ustedes ya han pasado, de tener que estar en una urgencia, de tener que supervisar el uso de medicamentos o los retrasos y el paseo por un psiquiatra y por otro psiquiatra, y los cambios de medicamentos, etcétera, etcétera. Así que esa historia también la he vivido desde una perspectiva personal, así que también entiendo lo angustiante, lo frustrante, lo agotador que a veces puede ser. La sesión de hoy día se va a basar principalmente, y de hecho esto es como una suerte de avant-premiere, porque hemos estado trabajando durante todo este año, o creo que empezamos a fines del año pasado, en el desarrollo de una guía
de preguntas frecuentes sobre TAP en adolescentes. Esta guía la elaboramos en conjunto la doctora Francesca y yo. Luego fue revisada por la doctora Vania de IMAI, por el doctor Danilo Quirós, por algunas personas de Fundación Círculo Polar. Creo que estamos solo pendientes con tener el input de información de adolescentes respecto de la guía. Y bueno, no nos podemos pasar del 30 de marzo. Ese día más tardar debe estar lista esta guía. Así que lo que van a ver ustedes hoy día, sobre lo que vamos a conversar hoy día, es la guía en la etapa de revisión 3 prácticamente. Así que está bastante pulida. Aprovechemos también esta instancia. Vamos a tener más adelante un espacio para observaciones, así que si quieren hacer algún comentario que ayude a la mejora de esta guía, bienvenido sea. Bien, esta guía tiene muchas preguntas, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Son 21. Por favor, los invito a que se acerquen, le den un vistazo. La idea es Y que... Ah, eso. sí, sí, ahora me dan un segundito que voy a cambiar de pantalla. Bien, entonces los invito a que echen un vistazo al chat de esta videoconferencia y por favor den clic en el link que acabo de dejar. Y en ese link ustedes pueden escribir el número de la pregunta que les interesa que conversemos. Ah, tiene toda la razón aquella persona. Ahí está. Vamos a dejarlo to everyone y así todos lo pueden ver. Ahí está. Entonces, la idea es que lean todas las preguntas, la 1, la 2, la 3, va hasta la 21. Decidan cuál les gustaría conversar o escuchar sobre la pregunta hoy. La Sí, Natalia dice 10. Hay que escribir allá, Natalia, le voy a poner. Y yo voy a estar viendo cuál es la pregunta por más favor. votada, ¿cierto? Sí, sí, por favor, escriban, den clic en el link que dejé y en ese link ustedes pueden escribir el número de la pregunta. Omitan si dice escriba una palabra. Escriban solamente el número. Puede ser desde el 1 hasta el 21. Mm. Ahí parece que yo entiendo que tiene 14 personas que ya respondieron, ¿cierto? Están respondiendo algunos por el chat, otros están Y respondiendo por otros acá. acá, sí, pero puede guiarte por acá, por donde No, pero está. está bien, está interesante. Ahí está apareciendo la nube de preguntas. La vamos a poner un poco más grande para que quede en evidencia, ¿no? A ver, los números más grandes acá indican cuáles son los más votados. La pregunta las voy a anotar para no olvidar. La 14, la 15, Sí, la 12, sí, la 21, la 20. Y sigue rodando sí. la tómbola. La 20, la 16, 18, 17. Pero la 12 efectivamente tiene mucha, Mm. Bueno, era el ejemplo, no sé si estarán inducidas a... creo que 15, 14, 21, 20 y 12 son las que más. Sí. Ya, vamos a la guía. Vamos a la guía. A ver, la 14. No me extraña que me hayan preguntado eso, porque me lo preguntan siempre los papás cuando los recibo en clínica. Si tengo bipolaridad, ¿mis hijos pueden tener bipolaridad? Ya. Esa es una.
La respuesta es que puede ocurrir, pero la verdad es que es bastante poco probable. La edad promedio de inicio de cuadros relacionados con bipolaridad es a los 15 años, como en general ocurre con los problemas de salud mental. Antes de eso es bastante delicado. ¿Por qué? Por lo que dije al comienzo. ¿Cómo uno puede discriminar si cierta conducta, como por ejemplo irritabilidad, es propio del desarrollo de un niño o es propio de una manifestación sintomatológica de depresión y o manía? Es difícil, es muy difícil la discriminación. En Estados Unidos se hace mucho diagnóstico de bipolaridad en infancia, digamos en el tramo entre los 5 y 10 años. Pero en otros países como Reino Unido, inclusive España, Suiza, Brasil y Chile, o nuestros vecinos argentinos. Es poco lo que se hace ese tipo de diagnóstico antes de los 15 años, muy difícil. Es más probable que pueda precipitarse, comenzar la adolescencia que en la infancia. Voy a volver al listado de preguntas. La 15. ¿Cuáles son las señales de sospecha de bipolaridad en los adolescentes? Eh, Aquí es importante tener presente tanto los antecedentes como ciertos comportamientos, ¿ya? Los cambios inusuales de ánimo que tienen que ver con, por ejemplo, euforia o manía, hipomanía, de mucha actividad, de mucha agitación, de mucha energía, o por el contrario, de depresión, de desánimo, de tristeza, o una combinación de estos pueden ser señales de que podría tratarse de un cuadro relacionado con bipolaridad. Hay que evaluarlo. Luego, el haber recibido diagnósticos de depresión en algún momento del desarrollo, por ejemplo, la depresión es algo que es más frecuente observar en niños, ¿ya? Eh, y como en general los niños no tienen muchos recursos para manejar las situaciones relacionadas con problemas de salud mental, la tristeza en ellos a veces no se manifiesta como, perdón, la depresión no se manifiesta como tristeza, sino como irritabilidad. Creo que a todos nos ha pasado que en algún momento hemos presentado alguna dificultad depresiva en nuestras vidas y en vez de externalizarlo como algo relacionado con tristeza, lo externalizamos con irritabilidad. Bueno, eso le ocurre mucho a los niños. Y si se presenta de esa manera, podría ser un antecedente interesante o una señal interesante de sospecha. La presencia de familiares directos con bipolaridad es un antecedente, es una evidencia clara. Me refiero, la investigación muestra de que las probabilidades aumentan bastante cuando hay un antecedente de historia familiar de bipolaridad, especialmente por parte de los padres. Em, si observamos otros tipos de problemas, como por ejemplo hiperactividad, ¿no? Problemas de conducta, ansiedad, irritabilidad, hacerse daño, o en el peor de los casos, algún tipo de intento suicida ya en adolescentes, por ejemplo, claro, son señales de sospecha. Pero como dice el título, son de sospecha. Ninguna de estas por sí sola significa o es igual a mi hijo o mi hija presenta bipolaridad. No, no es así. Estos son señales de alerta, son banderas rojas que se levantan y que sugieren la importancia de hacer una evaluación más profunda para determinar si se trata de esto o no. ¿Mm? Eh, La número 12 es la otra que tengo en la lista. ¿Qué acciones pueden disminuir? Bueno, una de las más importantes y que nos convoca hoy día es la detección temprana. El retraso diagnóstico de la bipolaridad es tremendo. Ahí como profesionales estamos muy al debe y por eso es importante desarrollar recursos para poder hacer detección temprana. Desde que ocurre el primer episodio de manía en un adolescente, por ejemplo, pueden pasar 10 años hasta que se haga un diagnóstico adecuado. Es decir,
haciendo mención a lo que señalé anteriormente, si por ejemplo empieza a los 15 años, no recibe un diagnóstico de bipolaridad hasta los 25. Y ustedes saben, o algunos de ustedes saben, las cosas que pueden pasar en esos 10 años, ¿no? Transitando de un psiquiatra a otro, distintos medicamentos, distintos diagnósticos, y si no es un diagnóstico adecuado, no hay un tratamiento adecuado. Si no hay tratamiento adecuado, los síntomas pueden exacerbarse o se pueden empezar a agregar otro tipo de dificultades, como por ejemplo el consumo o abuso de sustancias como drogas, alcohol, eh, o también en su forma más extrema como hacerse autolesiones o ideación suicida, conducta suicida. La psicoeducación es súper importante. Esto ya creo que ustedes como organización ahí han hecho un muy bonito trabajo, un potente trabajo, Círculo Polar. Aprender, formarse, educarse, es fundamental para poder tener una reducción de los síntomas, un retraso, podemos hacer un retraso del inicio de la enfermedad, podemos disminuir la carga, es decir, los problemas asociados a la bipolaridad. em, y ya en un plano más concreto, porque esta guía está orientada a adolescentes, cuando la publiquemos, está, sin perjuicio que la puedan leer los papás junto con los adolescentes, les invitamos también a tener una adecuada higiene del sueño, seguir los ciclos del sol, del anochecer, del amanecer, del anochecer, de cuidar ese ciclo de sueño-vigilia. El dormir poco altera el ánimo. Eso está estudiado, eso está claro, así que es importante ser estructurado en ese sentido, y en una cantidad razonable de horas a dormir. La alimentación también puede hacer su parte, el ejercicio, ¿no? Genera ahí la dopamina, nos ayuda a estar más positivos, con un estado de ánimo más centrado, balanceado. Y la mantención de las rutinas y los horarios se vuelve a hacer hincapié, también puede ser de utilidad para reducir la posibilidad de presentar bipolaridad o sus consecuencias negativas. A ver, aquí quiero hacer una nota al margen. La bipolaridad es un problema de salud crónico, ¿ya? Entonces, cuando decía al comienzo que tengo una mirada a prevención, eso no significa que haciendo este tipo de cosas podamos evitar que la bipolaridad surja. No. Lo que podemos hacer es que si no hay una adecuada pesquisa temprana, y la bipolaridad podría empezar tempranamente y con muchos problemas asociados. Pero si nosotros somos capaces de pesquisarla tempranamente, somos capaces de abordarla, tratarla de forma adecuada, entonces no vamos a experimentar probablemente más que síntomas relacionados con depresión o manía, pero el cuadro completo no se va a conformar sino hasta unos años después. Entonces, este tipo de trabajo psicoeducativo puede ayudar, por ejemplo, al retraso del inicio de la enfermedad, ¿ya? Aqui tem duas perguntas, Cristiano, derramos para o final ou vamos indo a maneira que vão aparecendo? No, prefiero que las veamos todas juntitas al final de la revisión de las preguntas que me sugirieron ustedes como Já. participantes de la actividad. Luego vamos a las 20. ¿Cómo se puede tratar? Ah, bueno, esta es también acá les han enseñado harto en Círculo Polar, tengo entendido, ¿no? La combinación de los medicamentos más la psicoterapia es fundamental. Los medicamentos por sí solos no son suficientes. La psicoterapia por sí sola no es suficiente. Es importante tener la combinación de estas dos estrategias de intervención. La psicoeducación no la mencioné así explícitamente porque teóricamente a veces se entiende la psicoeducación como parte de las intervenciones psicoterapéuticas, pero básicamente tanto psicoterapia como psicoeducación son intervenciones que nosotros les denominamos intervenciones ambientales, ¿no? Somos desde lo externo, desde el contexto de la persona, tratamos de
realizar algún tipo de modificaciones conductuales en sus procesos cognitivos o cómo tratan o cómo regulan sus estados afectivos. Pero los medicamentos son un pilar fundamental también. Entonces, estas dos intervenciones, una más biológica y otra más ambiental, son fundamentales para que podamos tener una estabilización del cuadro. Una de las cosas que me pasa mucho en clínica son las conversaciones relacionadas con los fármacos, como que me voy a volver adicto, que yo no quiero depender de un fármaco, que voy a estar sedado. A ver, en general, todo este tipo de medicamentos que se utilizan en este tipo de cuadros se encuentran bastante estudiados en el sentido de que no generan adicciones biológicas. Si usted experimenta algún tipo de adicción, eso responde a una adicción más psicológica, a una dependencia psicológica del fármaco, pero el fármaco como elemento biológico no genera una dependencia por parte de su organismo, ¿ya? Lo otro es que es súper importante eh, explorar cuál es el medicamento y la posología más adecuada. Las herramientas que tenemos o el avance científico que tenemos a la fecha lamentablemente no nos permite decir, bueno, este es el medicamento para usted y esta es la dosis para usted. Entonces, por eso, quizá algunos de ustedes ya se han encontrado en esa situación de que cada psiquiatra revisa, les invita a probar con un fármaco, si ese no resulta, prueban otro, van variando las dosis. Aquí siempre lo ideal es ser eficiente, ¿sí? Con menos lograr más efectos, es decir, usar dosis pequeñas que logren los efectos deseados. Es importante conversar el tema de los fármacos. El retiro anticipado de los fármacos a veces puede ser desastroso, entonces también es importante conversar eso con el equipo profesional. Eh, la psicoterapia y la psicoeducación, como mencioné anteriormente, son herramientas o líneas de estrategias de intervención que nos pueden ayudar a reconocer síntomas, mantener una rutina, manejar nuestro estado afectivo, mejorar nuestra relación con las demás personas. Son importantes para también poder estabilizar la sintomatología de la enfermedad o del trastorno bipolar y tener una vida más funcional o normal, con todo lo que puede implicar discutir esos dos conceptos. Y la familia es súper importante. De hecho, no sé si lo sabían, pero las estrategias que tienen más evidencia para adolescentes de carácter ambiental son es la psicoeducación de la familia. Esa es la estrategia con más evidencia a favor para el tratamiento de bipolaridad en adolescentes. Eh, Insisto, sin perjuicio de los medicamentos. Estamos hablando dentro del grupo de las intervenciones ambientales, ¿cuál es la más útil? Vamos a la 16, que fue otra que destacaron ustedes. A ver, ¿dónde puedo solicitar ayuda? Wow. Bueno, insisto, este material está enfocado a adolescentes, entonces lo invitamos a los adolescentes siempre a conversar este tipo de situaciones con sus padres o cuidadores, eh, y poder así definir cuál es el paso a seguir más pertinente. En términos generales, si usted se encuentra en FONASA, le invitamos a que se acerque al CEFAM o su consultorio. Desde ese lugar usted puede ser referido a un área especializada donde va a ser evaluado por un psiquiatra que tiene digamos, un set de herramientas mucho más ad hoc para poder perfilar cuál es el diagnóstico más pertinente y por tanto el tratamiento más pertinente. Si usted está en ISAPRE, la ruta es un poco diferente, ahí usted puede recurrir a un centro privado, idealmente con algún psiquiatra, si es de adolescente, si esto dice relación con alguna sospecha de su hijo o hija, bueno, y es menor de 18, le invitamos ahí que concurra a un psiquiatra infanto-juvenil. Si es una persona mayor de 18, claramente un psiquiatra de adulto. Lo otro, es importante destacar que en Chile los trastornos bipolares desde los 15 años en adelante forman parte de las garantías explícitas de salud. Eso significa que hay una cobertura especial.
¿Ya? Ahí, esta presentación yo se la voy a compartir, pero y ahí está el link hacia la Superintendencia de Salud, porque la Superintendencia de Salud ha hecho un trabajo importante en los últimos años en generar gráficas muy amables para mostrarles cuál es el flujograma de los pasos a seguir para poder optar a los beneficios del GES. Y bueno, en situaciones ya mucho más eh, como urgentes o apremiantes, está el Fono Salud Responde, donde son profesionales de la salud quienes contestan y pueden darle alguna orientación, y esto es algo muy bonito. El teléfono relacionado con intentos suicida, ideación suicida, es un logro mancomunado de diferentes organizaciones en Chile y que demoró muchos años, pero felizmente lo tenemos y opera. Y usted, si tiene alguna situación relacionada con ello, puede llamar a ese teléfono y recibir una asesoría pertinente. Ahí vi por ahí a la pasada, ¿no? Los de la Fundación Quédate, también hay bastantes organizaciones también abogando. Al final de la presentación dejé una lista de recursos que ahí también pueden serles útil para encontrar apoyo relacionado con este tema en particular. 18, yo voy como en la mitad de la lista. ¿Cómo se diagnostica? Ajá. ¿Cómo se diagnostica? Wow, es súper compleja el proceso evaluativo. Y una de las cosas que a veces genera frustración es que no es algo que podamos determinar con un examen. Los exámenes pueden formar parte del pool de herramientas. ¿Se acuerdan del ejemplo que les daba de la cañita de pescar? ¿Sí? Uno va tomando muestras de distintas cosas, los exámenes, escáneres, exámenes de sangre, a veces hasta pueden ser solicitados, evaluaciones psicológicas, completación de cuestionarios. Todos esos son insumos junto con lo más importante, la entrevista clínica. Y una de las características que debe tener el proceso de evaluación de la bipolaridad es que debe ser longitudinal. Esto significa que es súper importante para nosotros como profesionales y en particular para el psiquiatra, que es el que está autorizado y tiene la mejor expertise para poder hacer el diagnóstico, es poder tener entrevistas tanto con el papá o mamá, el adolescente, conjuntas o separadas, pero deben participar ambos en el proceso de entrevista y deben ser varias entrevistas a lo largo del tiempo. Para nosotros como profesionales es muy importante la mirada longitudinal de las cosas que han ocurrido a lo largo de los meses, de los últimos años, para poder determinar si efectivamente se trata de una situación relacionada con bipolaridad o no. Así que es un proceso que no es fácil, pero que tiene un output o resultados muy positivos cuando lo logramos hacer de forma adecuada. Así que esto no lo digo yo, lo dice la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares. ¿Mm? La mejor herramienta para determinar el diagnóstico es la entrevista clínica. Todo lo demás son insumos que colaboran a la decisión del profesional. Em, Vamos a la 17, esa otra. Volviendo al punto del GES. Wow, yo creo que mejor acá voy a mencionarlo muy sucintamente. Ustedes pueden navegar hacia el sitio de la Superintendencia de Salud. Eh, bueno, acá es importante el formulario de derivación a GES por parte del médico. Tiene que haber una indicación para poder ingresar en el programa. Y esto contiene una canasta de distintas prestaciones, incluyendo medicamentos, exámenes, psicoterapia, y hay distintos prestadores de GES. Conozco algunos en la región metropolitana en particular que se han especializado en recibir casos relacionados con posible bipolaridad y se encargan de forma más focalizada en hacer evaluaciones relacionadas con este tipo de problemas. Eh,
Hay algunas prestaciones que son completamente gratuitas o de costo cero, hay otras que son que implican copagos, pero en general los descuentos son importantes. Y esto es algo que, por ejemplo, para que sepan ustedes, acá en Reino Unido no existe la cobertura universal como esta del GES que tenemos en Chile no existe. Ahora, sí hay una cobertura para problemas de salud, pero, y es bastante buena en general, pero así especializada en materia de bipolaridad no existe. Em, ¿Qué no es la bipolaridad? Interesante, alguien marcó, o algunas personas marcaron eso. Ya, qué bueno, es que las cosas a veces se definen por oposición. La bipolaridad no tiene que ver con cambiar de opinión, no tiene que ver con los gustos o las preferencias. La palabra bipolar está bastante manoseada y de hecho no la suelo usar como término en las definiciones porque lleva a otro tipo de ideas o pensamientos que tienen que ver con esta no, fluctuación de opinión, fluctuación de preferencia, y eso no es la bipolaridad, no tiene nada que ver con eso, la bipolaridad es un problema del ánimo, y tiene una fuerte base biológica. Es decir, no es la persona la que está aquí buscando deliberadamente moverse hacia un extremo de su estado de ánimo, hacia la activación maníaca o hacia una fase depresiva. Eso no es algo voluntario. La bipolaridad no tiene que ver con ser débil o estar loco. Y estos son conceptos también que lamentablemente ponen un manto de estigma sobre en general los problemas de salud mental. Pero bueno, creo que, y he visto un poco en los últimos 10 años cómo eso ha ido decreciendo. Antes era mucho más acentuado. Y labores como las que hace el Círculo Polar ayudan justamente, ustedes han peleado harto por la desistematización de la bipolaridad y eso me parece súper positivo. Eh, am, y lo más importante, no te define. Es una situación, es parte de tu vida, pero pucha, guardando las proporciones es como que tuviera otra enfermedad crónica y tienes que aprender a convivir con eso. Los demás también tienen que aprender a convivir con que tú presentas esas dificultades o inclusive desde perspectivas más recientes como el paradigma de la neurodivergencia, donde las enfermedades o problemas, trastornos que tienen usualmente un asidero neurológico importante, como dentro de los cuales está la bipolaridad, a veces entendida como una forma de ser diferente, punto, como el TDA, como el autismo. De hecho, algunos de ustedes quizás ya han escuchado el concepto de trastorno del espectro autista, es decir, no es como blanco y negro, no es que tiene bipolaridad tipo 1, tipo 2, hay gradientes. Y eso es bastante más satisfactorio. Y aquí quizás paso un poco el dato de que en psicopatología actualmente hay un fuerte movimiento bueno, que aquí les voy a contar un poco el tras bambalinas de lo que ocurre en la ciencia hay un fuerte movimiento por moverse desde el paradigma de las clasificaciones taxonómicas cuadradas hacia algo mucho más de espectro gradiente o dimensional. Y eso es súper interesante para nosotros como profesionales y bueno, como decía Bateson, la verdad es una hipótesis en curso. Esto es lo mejor que tenemos y sabemos hoy en día y quizás qué nos vamos a encontrar en 20 años más para poder, me refiero a la forma en que nos vamos a aproximar a este tipo de fenómenos. Disculpen ahí un poco la digresión. Voy a volver a la lista. Me quedan tres más, la 9. ¿Cuáles son las causas de la bipolaridad? Ya, es multicausal. No hay una causa. Por ahí vi alguna observación relacionada con genética y sí, pues como señalé, la presencia de bipolaridad en uno de los padres aumenta el riesgo de que el hijo o hija presente bipolaridad también.
Pero no es causa-efecto, no es uno más uno esto, no es mamá, tengo bipolaridad, el hijo va a tener bipolaridad. No, no funciona así, es un tema de probabilidades, aumenta el riesgo, aumenta la probabilidad, pero más no significa que sí o sí lo vaya a presentar. Eh, bueno, creo que ahí ya está bastante claro el texto. Otro elemento interesante y quizás no he hecho énfasis es cómo el desarrollo de la bipolaridad puede ser de alguna manera precipitada cuando hay riesgo de bipolaridad. Es decir, por ejemplo, eh, cuando un papá presenta o una mamá presenta bipolaridad, si ese hijo vive situaciones adversas o eventos negativos de forma temprana, dificultades relacionadas con apego, exposición a ambientes violentos, o derechamente maltrato o abuso infantil, esas situaciones aumentan considerablemente el riesgo de que se manifieste algún tipo de problema de salud mental en la adolescencia para ese hijo. Dije problema de salud mental, no necesariamente la bipolaridad. La bipolaridad es una de las posibilidades dentro de todas, ¿ya? Voy a la 4 ahora, y ¿qué son la manía y la hipomanía? Lo voy a explicar de forma muy simple. Eh, Piensen un poco en las clases que tenían en matemática en el colegio, ¿no? De la recta de los números enteros. Acá tenemos más 10, acá tenemos menos 10. Y 0 es lo ideal. Es nuestro estado de ánimo estable. Cuando vivimos un episodio de manía, el ánimo se dispara. Y ocurre todo lo contrario a la depresión. Nos exaltamos, nos ponemos hiperactivos, tenemos mucha energía, nos sentimos grandiosos, que somos mejores que los demás, que podemos hacer todo. Y eso, todas esas consecuencias o cuestiones que se pueden observar conductualmente, la verborrea, hablan muy, muy rápido, mucho, eh, sentir que dormir 3 horas y sentir que estoy impecable, que tuve un descanso súper reparador. Eso es una señal de una exaltación del ánimo, hay demasiada energía. Entonces, recuerden eso, la idea es tener siempre el ánimo de forma estable, en el 0, pero mientras más se nos dispara hacia al límite superior de 10, más se exalta nuestro ánimo. Eso no estamos, creo que con eso no estamos muy familiarizados, porque ¿qué pasa cuando uno está con harta energía? Sobre todo los adultos. Tenemos pilas para hacer un montón de cosas. Y eso en el trabajo, excelente. Producimos mucho, hacemos muchas cosas. Entonces, la exaltación del ánimo tiene una mirada o una connotación positiva socialmente, porque es un tipo divertido, un tipo social, es un tipo que se atreve a hacer y corre riesgo con múltiples cosas, más encima, mira, como produce este tipo, no duerme nada y hace un montón de cosas, y es súper útil para la empresa. Por eso decía hace un rato atrás cuando dije, bueno, puede llevar una vida relativamente funcional, que a veces ocupo el término normal, sobre todo con los jóvenes, porque simplifica las cosas, pero el término funcional, que a veces me lo han sugerido también, es de cuidado, porque funcional a qué, funcional a la maquinaria de producir, funcional a lo laboral, funcional a qué, a mantener dinámica o patrones familiares desadaptativos. Entonces, también es un concepto, no, que no tengo problema en usarlo, pero sí hay que ser consciente también de las limitaciones que tiene esa palabrita. Eh, bueno, ¿qué no es la manía? No tiene que, el vocabulario coloquial de la abuelita, ¿no? Es súper maniático, y eso hace alusión más bien a como alguien mañoso, que tiene una obsesión o una fijación o falta de rigidez. Eso no tiene absolutamente nada que ver con hipomanía, ni manía, es simplemente es parte del vocabulario popular y no tiene que ver con ello. Y por último, eh, las diferencias. Eh, bueno, eh, la forma
en que se entiende profesionalmente los trastornos bipolares implica dividirlos en distintos tipos de tipos de bipolaridad. Uno de esos es el tipo 1, que predominantemente responde a episodios de manía. Eso es lo principal que se observa en el tipo 1. La manía es lo que predomina. ¿Hay presencia de estados depresivos? Sí, pero mucho menos, es mucho más escaso, menos intenso y y menos disfuncional. El tipo 2 se caracteriza más por la hipomanía. La diferencia entre hipomanía y manía es súper sutil. La palabra hipo significa como sub o menos que, como cuando uno dice hipoacúsico, es decir, que escucha menos. Ya, esto es manía, pero un poquito más reducida, en dos sentidos, yo diría. La hipomanía son episodios de manía, pero de ánimo exaltado más bien, pero mucho más reducido. Si la manía puede llegar a una semana, la hipomanía dura hasta máximo 4 días aproximadamente. Y lo otro es que la hipomanía es menos disfuncional, es menos intensa y genera menos dificultades para mantener una vida operativa o funcional. Y la presencia de estados depresivos también puede encontrarse a lo largo de la historia o cuando uno revisa los antecedentes del paciente, o inclusive puede ser algo consecutivo a un episodio de hipomanía, es decir, puede observarse durante una semana hipomanía, y a la siguiente semana podemos observar una fase depresiva también. Aquí quiero aprovechar de hacer esta salvedad. Eh, es no, las oscilaciones de los estados de ánimo no ocurren de una hora a otra, de la mañana a la tarde, de un día a otro. Ocurren cuando mucho, o sea, cuando mínimo, perdón, de una semana a otra. No son tan bruscos las oscilaciones en estos extremos que les mencionaba anteriormente. Bien, creo que he cubierto todas las preguntas que ustedes pusieron en el... A ver, sí, creo que he cubierto todas las preguntas que ustedes me habían enfatizado y yo me voy a permitir mostrarles algo que se publicó hace un poquito de tiempo, y que puede ser también iluminador. Este es un estudio, estos son los resultados de un estudio muy interesante en Canadá, donde se le hizo el seguimiento durante 20 años a cerca de 200 hijos de papás con bipolaridad. Además, se hizo la distinción entre papás con bipolaridad que respondieron al litio de forma positiva y papás que tenían bipolaridad, pero no tuvieron una adecuada respuesta al litio, no les sirvió el litio. Yo les voy a acompañar en la descripción de la gráfica. ¿Qué es lo que se observa? Es que cuando estos hijos de papás con TAP, durante los primeros años de vida, digamos, 3 primeros años de vida aproximadamente, 4, no manifiestan ningún tipo de dificultad, pero luego ya cerca de entre los 4 y 6 años se empiezan a observar ya dificultades que tienen que ver se pueden empezar a observar dificultades que tienen que ver con ansiedad, con problemas de sueño. Eh, Aquí hay un hallazgo interesantísimo, y es que si el papá con bipolaridad no respondió bien al litio, no le funcionó el litio, ese hijo tiene probabilidades de presentar déficit por atención, ADHD. Ahí hay una distinción interesante. Dicho de otra manera, si usted es papá con bipolaridad y respondió bien al litio, las probabilidades de que ese hijo evolucione hacia un cuadro que tenga que ver con déficit por atención son menos, son mucho más bajas. Pero nótese ahí cómo en la infancia empiezan a aparecer los síntomas que son síntomas que no tienen que ver con problemas del ánimo, tienen que ver con la ansiedad, con problemas del sueño, y cómo eso evoluciona después en la adolescencia a los primeros síntomas o episodios que tienen que ver con problemas del ánimo.
los problemas de ajuste, de adjustment, eso tiene que ver con problemas adaptativos, es bastante genérico, pero los minor mood disorders, eso significa como un problema del ánimo menor, es como la siguiente etapa en la evolución del hijo, ya en una adolescencia un poco más avanzada, como los 15 años, 16 años, que es el promedio en el que empiezan los problemas de salud mental, si es que empiezan, si es que hay, ya se observa derechamente el primer episodio de depresión mayor. Y en general, como dice el dato al costado derecho, la mediana, es decir, el 50% de los participantes de este estudio recién debutó con el cuadro de bipolaridad, de trastorno bipolar propiamente tal a los 20 años. Sin embargo, el rango fluctúa de 12 a 30. Eso significa que un cuadro de bipolaridad podría inclusive empezar a los 12. Pero según este estudio, el 50% de los participantes configura el cuadro recién a los 20 años. Entonces, aquí tenemos más señales. Problemas del sueño. Soy papá, tengo hijo. Soy papá con diagnóstico de TAP, tengo hijo. Su hijo se encuentra en la niñez, tiene 6 años, está con problemas de sueño, presenta problemas de déficit por atención, presenta problemas de ansiedad. O soy papá con TAP, mi hijo es adolescente. Bueno, ¿ha presentado alguna señal de alteración del estado del ánimo o derechamente se le ha diagnosticado con algún cuadro de episodio depresivo? Eh, bueno, esas son señales que nos deben poner en alerta de que podríamos estar evolucionando hacia un cuadro de bipolaridad. Pero como dice el título y lo enfatice ahí en negrita y cursiva y subrayé, es una posibilidad. Ya lo dije anteriormente, si usted es un papá con TAP, no significa que su hijo vaya a tener TAP. Puede que su hijo tenga, y aquí también depende de cómo ocurre el desarrollo y de cómo se protege la evolución y el adecuado y sano desarrollo de los niños. Eso puede tener por resultado output un hijo saludable sin algún tipo de problema de salud. Y lo otro es que, bueno, si lo llega si llega a evolucionar hacia, en última instancia, un cuadro de trastorno bipolar, hay muchas cosas que se pueden hacer si lo detectamos, diagnosticamos de forma oportuna. Como dije en el comienzo de la sesión, podemos retrasar el inicio, ¿no? En vez de que se presente o debute con bipolaridad a los 15, lo haga a los 20. Y no es lo mismo abordar una situación de salud mental compleja siendo adulto que siendo un adolescente, ¿ya? Em, no sé qué te parece, Flavia, si me dirijo al chat en estos momentos para que veamos los Sí, comentarios. y hay varias preguntas que podría hacer, sí. ¿Te ayudo o tú puedes, tienes acceso para No, sí, leerlos? lo estoy mirando, lo estoy Ya. mirando. Eh, bueno, aquí alguien dice que hay que tener cuidado, por supuesto que hay que tener cuidado. Sí, un diagnóstico de bipolaridad en una o dos sesiones no es buena idea. 2 sesiones con el psiquiatra me refiero. Eh, Test genéticos, no, no existe. Respuesta corta. En honor al tiempo, no hay. Eh, ¿Se refieren a test genéticos para detectar si hay bipolaridad? No, hay estudios que muestran cuáles podrían ser genes relacionados con la bipolaridad, pero no es que producto de hacerse un test genético usted pueda saber si su hijo va a tener bipolaridad o no. No, eso no se sabe, porque acabo de explicar, hay una trayectoria, hay una evolución. ¿Sí? Esto no es como pasamos un gen y el gen se manifiesta. Depende de cómo madura biológicamente y de la estimulación ambiental que tiene el niño. Si es que eso se manifiesta o no. Y si se manifiesta, de qué manera. Eh, bueno, los costos de los medicamentos, sí, sí, sí. Ahí hay que también, bueno, ese es un trabajo que hay que hacer también de ampliar la canasta de medicamentos, porque a veces el psiquiatra optado te dice, oye,
te recomiendo este medicamento y no está en la lista de la canasta del GES para bipolaridad. Bueno, pero ese es un trabajo medio clínico administrativo que hay que hacer ahí en las mesas de conversación o discusión donde ustedes también han tenido voz, y eso es importante. ¿Por qué experimentar la depresión como tristeza está relacionado con mejores recursos? Eh, no sé por qué es que no es así. Mm, o quizás se entendió de otra forma cuando señalé un, la coherencia. A ver, quizás esta observación tiene que ver cuando mencioné de que a un niño o a un adulto no lo suficientemente, que no ha aprendido lo suficientes herramientas para manejar sus estados emocionales, les cuesta a veces ser coherentes con lo que sienten. A ver, voy a hablar del adulto, que es diferente. El adulto que es capaz de reconocer sus estados afectivos, aceptarlo y manejarlo, normalmente si está experimentando algún cuadro depresivo va a manifestarlo con tristeza. Pero cuando nos cuesta aceptar ese estado afectivo, cuando sentimos que una emoción nos embarga de forma negativa y la sentimos como ajena, no sabemos qué hacer con ella, nos puede producir irritabilidad, nos puede producir frustración. Al niño le puede pasar eso también, pero no porque no tenga no porque no tenga la herramienta, porque no la ha aprendido a lo largo del desarrollo, es porque es justamente un niño y está recién aprendiendo a identificar los distintos estados afectivos y cómo manejarlos. O sea, de hecho, parte de del trabajo que hacemos con los niños es vocabulario. O sea, reconocer expresiones faciales y ponerle etiquetas para que empiecen a desarrollar un vocabulario de identificar qué es lo que sienten ellos en su cuerpo, cómo se comportan los demás cuando están en distintos estados afectivos para que puedan ayudar también a tomar perspectivas de los otros, de sí mismos. Con eso tiene que ver, no es que las personas que vivencian tristeza tienen mejores recursos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el proceso de recuperación? Wow, es bastante general la pregunta, no sé a qué se refiere en particular el proceso de recuperación entre el diagnóstico de la adolescencia y la edad adulta. Wow, es que cuando hablamos de proceso de recuperación significa que ya ha ocurrido algo más complejo, asumo, quien pregunta esto. Y eso significa es que el proceso de recuperación puede ser tan complejo en un adolescente como en un adulto, depende de qué tanto ha permeado la dificultad y qué otros problemas se han asociado. O sea, he dicho que en su manifestación más extrema está asociado a intentos suicidas y eso puede ocurrirle a un adolescente tanto como a un adulto. Entonces, ahora, la curva de recuperación eh, es similar. El adolescente claramente que va a tener que desarrollar más herramientas, pero a veces nos encontramos con adultos, los profesionales, que también carecen de recursos o herramientas para lidiar con sus estados afectivos, tanto como un adolescente. Y eso tiene que ver con la educación emocional. Es súper complejo detectar y prevenir TAP sin educación, más aún cuando las evaluaciones clínicas suelen detectar rápidamente TDA. Eh, ya recién vimos que bueno, en el caso de los hijos de papás con bipolaridad que no responden al litio, puede ser más probable el output de un TDA que de bipolaridad en la niñez. Eh, y ahí hay que distinguir el principal desafío, bueno, uno de los desafíos del diagnóstico de la bipolaridad es la distinción entre bipolaridad y otros cuadros, porque como me contaba con los tipos, cuando les contaba los tipos de bipolaridad, un componente de la bipolaridad es la fase depresiva, entonces a veces se confunde con la depresión, que es distinto, y se trata con otro tipo de medicamentos, y de hecho recibir medicamentos antidepresivos por una persona que efectivamente tiene bipolaridad es contraproducente. El TDA requiere la distinción respecto a la bipolaridad. ¿Es la inquietud, el aumento de actividad es producto del estado de ánimo o es producto de una línea base neurológica hiperactiva? Entonces también hay que tenemos que hacer ese juicio y sí, es compleja la distinción y por eso requiere una mirada a lo largo del tiempo y ser bien prudente en ese sentido. Em,
problemas para dormir, ok, es como la línea de la trayectoria, ¿no? Soy papá, tengo TAP, mi hijo tiene problemas para dormir. Vamos, como dice la expresión, vamos piano a piano, vamos piano a piano. Los papás a veces se angustian y observan. Hemos hablado todo el rato que son señales de sospecha, no de diagnóstico, ¿ya? Entonces, y que son niños, y hay que esperar que evolucionen y que maduren biológicamente. Hay una maduración cerebral importante a los 6, otra a los 12 años, y la siguiente recién ocurre a los 25. Entonces, esperemos que maduren, observemos cómo evolucionan. Es relevante que existan problemas para dormir. De hecho, los problemas para dormir también son parte de la curva normal del desarrollo del ser humano. Y eso ocurre cerca de los 4 años. Entonces también se puede confundir con un problema normal del desarrollo. Hay que mantenerlo en observación. Si usted opta por ahí, si no me equivoco, por algo homeopático, ok, pero deberíamos llevarlo al psiquiatra. Así, creo que hay información insuficiente como para darle una sugerencia. Ahora, como criterio general, nunca es malo consultar. No, no, no. Pero probablemente es importante ahí observar la historia de antecedentes, de la evolución, la anamnesis del niño o niña y poder tomar una determinación de qué es lo más pertinente. Comorbilidad con TDA, los papás sí son capaces de detectar episodios y ahí discrepo un poco y es algo que voy a mencionar al final de la presentación. De hecho, las herramientas que son más útiles para la pesquisa, ustedes creo que están familiarizados con el MDQ, que es el cuestionario de 15 preguntas para la pesquisa de bipolaridad en adultos. Bueno, ese mismo tiene una versión para adolescentes. Y adivinen quién lo contesta. Los papás. Los papás, la mamá. Eh, autorreporte, si la evidencia muestra de que cuando el adolescente contesta este cuestionario, es menos preciso en autoidentificar qué es lo que le está ocurriendo que lo que el papá es capaz de observar y referir a través del cuestionario. El reporte del papá en ese sentido es más útil que el reporte del adolescente. Y bueno, ahí se han soslayado un par de posibles ideas de por qué eso ocurre. Una es porque a lo mejor el mismo adolescente está impedido de poder contestar adecuadamente si no se siente bien. Y otra tiene que ver con el lenguaje. A veces el vocabulario, por mucho que nosotros busquemos como profesionales adaptarlo, no termina satisfaciendo la capacidad de comprensión lectora del adolescente. Sí, este tipo de cuestionarios que ustedes ven a veces en una plana de 15 preguntas y que parecen tan simples, a veces demoran 5 años en confeccionarse, porque uno tiene que estar atento a múltiples factores para que funcione. Está así hace más de un año. No sé a quién se refiere ahí. Mi hija fue diagnosticada con bipolar, trastorno de personalidad, ¿qué relación? El trastorno de personalidad es eso, es un problema en otra esfera que tiene que ver con el desarrollo de la personalidad, no tiene que ver con el ánimo. Hay una fuerte asociación entre estas dos dificultades y eso hace que la intervención o el plan de intervención se modifique un poco, porque no hay que atacar solamente lo relacionado con el estado del ánimo, también hay que abordar lo que sucede en el desarrollo de la personalidad de ese ser humano a nivel cognitivo, cómo piensa, cómo procesa su entorno, a nivel de cómo maneja su estado afectivo y a nivel de cómo se relaciona e interactúa con los demás en los contextos más relevantes, si es en la adolescencia, en el contexto escolar, si es adulto, en el contexto laboral y familiar, por supuesto. Eh, Sí, sí, aquí si nos equivocamos, yo creo que es menos probable que futuros hijos lo tengan. Sí, ayuda, es un coayudante en el proceso. Chile necesita urgentes espacios como la Fundación Especialista. Eh, el tema psiquiatría y medicamentos es un drama. Mm. ¿Test genéticos están relacionados con la medicación que sea compatible? Sí, buen punto. De hecho, también en el tras bambalinas de la ciencia, para allá va la cosa. Eh,
Las investigaciones están tratando de encontrar pistas que nos permitan determinar el fármaco y la posología adecuada para cada persona, sin necesidad de tener que estar probando y explorando distintos medicamentos. ¿Sí? En algún momento vamos a llegar a ese punto, espero. Lo digo porque mi mamá no va a terapia. Mm. Sí, la indicación es ambos, medicamento y psicoterapia. Ciertamente que sí, hay un periodo de tiempo, digamos, extenso, de un año o más, donde no existan dificultades adaptativas significativas y el ánimo está estabilizado. Bueno, ahí usted como paciente o como papá de su adolescente con el diagnóstico, es importante que discuta con el equipo profesional si es bueno distanciar las sesiones de psicoterapia o hacerlas o suspenderlas durante un tiempo y hacer un seguimiento en alguna fecha, en algún punto, pero sacar el pie del ámbito de la psicoterapia completamente no es recomendable. Es bueno que al menos dé una visita al psicoterapeuta, al menos ahí cada 6 meses, una vez al año. Pero sí, es verdad, cuando la medicación y la psicoterapia ya han hecho efectos positivos, ya han tenido un proceso de largo aliento, podría a veces concentrarse en la medicación, el tratamiento. Ah, buenísimo, el autocentismo. Por eso estoy aquí, po, y por eso estoy tan contento que me invitaron, po, porque todo es los cuadros y las clasificaciones y el diagnóstico y los medicamentos y todo pensando siempre desde los adultos, po. Y hay hartas cosas que se pueden hacer en general en relación a los problemas de salud mental. Mientras más temprano, mejor. Mientras antes detectemos las señales, mientras antes podamos, pues estemos atentos a las señales y sepamos discriminar si es relevante o no, si es importante consultar. eh, y ese trabajo de detección temprana, de consulta temprana, ¿no? Y no llegar a la consulta psiquiatra recién cuando ocurre un intento suicida, no llegar a la consulta psiquiatra cuando recién vemos que está robando para poder comprar droga. No, no. O cuando vemos que se involucró en un chascarro súper riesgoso porque estaba en una fase de manía y se sentía grandioso y que podía hacerlo todo y se involucra en una actividad de riesgo. Eh, eh, no hay que esperar esas situaciones. Ya hemos conversado hoy día de algunos elementos que pueden ayudar a estar atentos de forma más temprana y consultar también de forma más temprana. ¿El litio es el mejor estabilizador del ánimo? Depende. Hay personas que no responden bien al litio y hay que usar otro tipo de medicamentos, pero tiene su popularidad porque fue es de los primerísimos en haberse comenzado a utilizar años atrás y en general bastantes personas responden favorablemente a este, pero no es el más adecuado para todos. La lamotrigina, sí, sí, ese también es una alternativa. Wow. Efectos de la lamotrigina en adolescentes. No, ahí sí que no te puedo ayudar en particular con, sí, súper específico. Yo lo que sé es que en adolescentes, porque algunos me dicen ahí, doctor, yo soy psicólogo, así, por favor. Mi fuerte es lo psicosocial, sé cosas de biología y medicamentación, pero no es mi área de especialización. Pero sí sé que en adultos, por ejemplo, algunos de estos medicamentos pueden generar efectos secundarios, ¿sí? Y entre ellos está, ejemplo, la somnolencia, el uso de psicofármacos, ganar peso, ¿no? Aumento del apetito, eh, pero creo que hay que ver caso a caso con el medicamento. La mayor parte de la evidencia de fármaco está estudiada en grupos adultos, no mucho en jóvenes. Hay estudios en jóvenes, pero no son tantos, ¿ya? Eh,
cuidarse, cuidar sueños, llevar una vida normal, puede ser posible, por ejemplo, en la adolescencia comienza una vida social más activa, salir un poco más. Sí, pero bueno, y aquí te hablo un poco a esa persona de lo personal, o sea, eh, cuando una persona está en una fase depresiva y tú le dices salgamos y no quiere, es complicado. No quiere levantarse, no tiene energía, no se siente con ganas de socializar, de ver otras personas. ¿Qué hacemos? Nos ponemos directivos, más firmes, y la tomamos, la duchamos, la vestimos, la asistimos en ello me refiero, y salimos, o somos pacientes y comprensivos y compasivos y la dejamos a esa persona en la cama. Es complicado, debo decirlo. Es bien complicado el límite de cuándo decidir qué tipo de postura tomar, pero eh, el criterio general es tratar de tender, sí, ¿no? a retomar la rutina, pero hay que tener claro también que, a ver, voy a hacer una analogía, pero hay que guardar las proporciones. Si una persona está en una fase depresiva severa, es como pedirle a alguien que esté con fiebre que salga a dar un paseo. Está muy difícil que lo pueda hacer, porque biológicamente está bastante impedido. ¿Ya? Inclusive hasta la coordinación motora se puede afectar, los procesos cognitivos ralentizan, entonces es complicado. Eh, wow, veo que siguen y siguen hacia abajo las preguntas. Por favor, Elizabeth, Flavia, ¿qué sugerencias me dan? Porque veo que ya estamos en las 15, perdón, estoy dando la hora acá, en las 12:15, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos un poco más o guardamos esto para otra instancia? Sí, aquí hay una cuestión una pregunta que me llamó la atención. Si es difícil diagnosticar TAB en niños, de todas maneras, ¿se usan estabilizadores de manera exploratoria? Es una pregunta. A ver. Una de las primeras preguntas. O sea, es difícil, pero igualmente, si hay alguna desconfianza, ¿se usa un estabilizador en la niñez y la adolescencia o mejor esperar la adultez? Esa es la pregunta. Eh, la, en el caso de los niños, cuando hay problemas relacionados con ánimo más vinculados a lo depresivo, el uso de medicamentos está bastante estudiado. Hay aplicaciones súper, o sea, tienen aplicaciones súper positivas, pueden ser utilizados, pero insisto, pensar que se pueda tratar de un episodio de manía a los 6 7 8 9 10 años es re complejo. No es Ah, imposible, pero muy, muy complejo de determinar si se tratara de eso. Y más aún, usar algún fármaco relacionado con bipolaridad en ese rango entre 6 y 10 es bien arriesgado diría yo. Creo que sería más conveniente darle un poquito más de curso, esperar, observar cómo evoluciona y estar muy seguros de que las manifestaciones conductuales no tengan que ver con otras razones, porque acuérdense que se nos puede confundir la irritabilidad de la manía con la irritabilidad de la presión o con la irritabilidad de ser niño. O se nos puede confundir la hiperactividad de un TDA con la agitación de la manía. Así que yo ahí soy más partidario de esperar un poquito que la maduración y el curso evolutivo haga su trabajo biológico, estimular la estimulación ambiental, psicosocial, la educación, el aprendizaje y veamos si siguen ocurriendo esas situaciones a los 12. Y si se ocurren, entonces ahí sería bueno, ya hagamos una evaluación y definamos si efectivamente esto es bipolaridad o no. Y recién ahí prescribir algún fármaco. Antes de eso encuentro que es un poco prematuro. sí, sí. Eli, no sé si tú tienes alguna otra pregunta de esas que quiera, creo que la mayoría Sí, son... te voy a dejar acá un par de preguntas, Cristian. ¿Cómo fomentar la socialización en los adolescentes cuando se sienten marginados? Bueno, no sé, entiendo la pregunta, tengo la respuesta. No sé de qué manera lo está viendo vinculado a la bipolaridad, pero... Eh, chuta.
Fomentar la socialización. ¿Cómo está la socialización de los papás? Me da la sensación que cuando están diagnosticados, obviamente tienen una cantidad, una carga de medicamentos muy potente. Mm, Entonces, ellos van cambiando su forma de ser normal, dejan de ser quizás como eran antes. Entonces, ya, esas cosas, o cuando empiezan con sus síntomas, a los otros adolescentes, digamos, les produce a veces un cierto rechazo o ya. porque son distintos, empiezan a ver distintos, entonces en la propia adolescencia los que son distintos los empiezan a dejar un poquito más afuera. Creo que puede ser por ahí la pregunta. Sí, a ver, voy a tratar de responder de la mejor manera que pueda, pero siento que igual es una pregunta que requiere un poco más de elaboración. Pero lo primero que pienso siempre, porque los niños están muy influidos por el núcleo de socialización primaria, que es la familia. Entonces, es importante también que los papás den un ejemplo en el sentido de la socialización. Es difícil esperar de un adolescente que tenga una conducta socialmente proactiva, o sea, que sea proactivo socialmente, me refiero, si los papás son poco sociables. Entonces, poco el modelo o los ejemplos a seguir. Entonces, ahí hay una variable. La otra variable a nivel personal, chuta, si está en un periodo de eutimia, es decir, sin dificultades maníacas o depresivas, entonces creo que se le puede promover la incorporación en grupos de alguna actividad deportiva y o artística que sean de su interés. Eh, si lo estamos pensando a nivel escolar, ese es un plan que requiere una negociación entre la familia, el terapeuta y las autoridades del colegio. Así es como lo vamos resolviendo, o yo lo mismo lo he ido resolviendo en la práctica, porque eh, si estamos hablando de que hay un tema de acoso escolar, eso requiere otro tipo de intervención. No, difícil esperar que un adolescente que está con dificultades del ánimo socialice, si más aún está percibiendo acoso escolar en el colegio. Eso requiere otro tipo de plan de intervención. Pero asumiendo de que no se tratara de acoso escolar, creo que es importante siempre partir de a poquito, súper de a poquito, fijarse metas súper concretas y pequeñas. Tiene su hijo, tiene esa adolescente, ¿tiene algún amigo? ¿Tiene alguna amiga? ¿No tiene ninguno? Es importante ahí conversar sobre las amistades, tratar de invitar a participar o a realizar actividades en conjunto con personas que sean del interés o de la simpatía de su hijo o hija, para que empiece a generar vínculos con otras personas. A los adolescentes a veces que están menos preparados en habilidades sociales, hay que enseñarles cosas tan simples como cómo se inicia una conversación, cómo se mantiene una conversación, cómo tú conectas con alguien, darle ejemplos concretos. Eh, y hacer las distinciones, ¿no? Entre como qué significa ser compañero de curso, qué significa ser amigo. Es desafiante también para el adolescente porque una de las principales tareas del adolescente, estoy hablando aquí dejando al lado lo psicopatológico, tiene que ver con la definición de la identidad a todo nivel. Y uno de esos es con quién me gusta juntarme. Y en ese ejercicio los adolescentes a veces se juntan justamente con personas que no les gustan, o sea, que no comparten sus mismos intereses, pero no es que lo hagan de forma deliberada o consciente, es que como no saben muy bien, y de hecho los mismos papás a veces se sorprenden, ¿y por qué te juntaste con esas personas? No tienen nada que ver contigo. Y el adolescente no lo sabe muy bien de repente, pero justamente el haber pasado por esa experiencia les permite, por oposición, decir, de verdad, con estas personas yo no me llevo, así que mejor no me junto con ellas. Son más bien esto, los otros, mis intereses o mis preferencias, mejor me junto con tal o tal persona. Pero hay que guiar un poco y mediar un poquito la interacción social, especialmente si hay problemas de ánimo de base. Pero si estamos ahora voy para el extremo de si el adolescente está en un episodio de manía o depresión severa, inclusive moderada, yo sería mucho más flexible respecto de las expectativas, ajustaría bastante las expectativas porque en esas circunstancias es bien difícil que puedan socializar. Sí, yo quería Pero, complementar un poquito acá tu... Ah, disculpa, Cristian, pensé que habías no, terminado. no, adelante, Flavio, por favor.
Sí, solo dar un poco mi experiencia con los hijos adolescentes. Nosotros entramos en terapia como familia. Y tú dijiste, Mm, Cristian, que era súper importante la psicoterapia y la psicoeducación en familia, no solo el mm, paciente, ¿cierto? Es importante. En nuestro caso, éramos una familia numerosa, 5 hijos. Tuvimos que entender que había relaciones sociales dentro de nuestra familia, como algunas bromas que hacían los varones con las niñas, que no ayudaban en nada la autoestima de las niñas y tampoco no ayudaban en nada en la formación de los varones. Y reconocer eso y cambiar eso y reeducarnos socialmente al interior de nuestra familia fue todo un desafío. Hemos logrado, pero yo tuve que entrar en terapia, el papá en terapia, los hermanos en terapia, fue todo un desafío. Pero eso redundó en un fortalecimiento de la autoestima del paciente contable en el caso. Entonces, yo creo que muchas veces no podemos enfrentar lo que está pasando en el colegio, nos sentimos un poco impotentes porque el colegio no escucha, porque los papás no nos escuchan, porque los niños son crueles o los adolescentes son crueles, pero está la posibilidad de fortalecernos dentro de la casa e identificar dentro de nuestro propio hogar cuáles son nuestras relaciones que debilitan nuestros hijos o fortalecen. Muchas veces lo hacemos de una forma inconsciente porque encontramos gracioso, porque no estamos conscientes, pero ahí la psicoterapia y las herramientas de la psicoeducación pueden ayudar muchísimo a fortalecernos a todos, porque la adversidad de la vida, como el bullying, van a seguir siempre. Entonces, depende de nuestra estabilidad y de nuestra fortaleza y de los primeros lazos dentro de la familia, es lo que va a fortalecer o no para enfrentar esa adversidad. Eso quería comentar, Cristian. no, muy bien, Flavio, muy bien. ¿Hay algo más que Sí, priorizar de las otra múltiples pregunta. actitudes? Sí, antes de pasar a finalizar mi presentación. ¿Hay alguna asociación biológica entre el TAP y el TLP? Interesante. Una asociación biológica entre como que tuvieran la misma raíz biológica o que los dos estén vinculados biológicamente. Están vinculados, yo creo que no están vinculados. Uno es un trastorno de No, la no, por eso, por personalidad. eso. Sí, yo creo que la pregunta es si están vinculados biológicamente desde la genética. Yo creo que no, ¿cierto? Mira, en realidad, a ver, que hay que separar aguas. Insisto, la bipolaridad es un problema del ánimo y tiene sus variables biológicas. El trastorno límite de la personalidad es un cuadro que responde a los trastornos de la personalidad y tiene otro tipo de etiología. ¿Y eso implica variables biológicas? Sí. Genética, sí, puede que haya algo también, pero los trastornos de personalidad, también el ambiente puede jugar un rol muy importante. Aquí voy a nombrar un concepto que quizá ya han escuchado mucho, está un poquito manoseado, pero en su origen o en su forma original, digamos, tiene mucho sentido, y es el apego. La teoría del apego y las distintas versiones y aumentos de esta teoría y las investigaciones han mostrado que los tipos de vínculos que se establecen pueden jugar un rol muy importante también en el tipo de personalidad que se desarrolla a lo largo de la vida. Y esta personalidad puede transitar desde algo normal a algo no normal, a algo desadaptativo como un trastorno de personalidad, producto de inadecuadas relaciones de apego. El maltrato, el trauma complejo, eh, pueden ser predisponentes o causas muy iniciales en el desarrollo de un ser humano que junto con otros factores a lo largo de la infancia, adolescencia, derivar en un cuadro relacionado con trastorno de personalidad limítrofe. Pero no es que, nuevamente, no es que porque yo tenga bipolaridad voy a tener un trastorno límite de personalidad y las raíces biológicas son diferentes. Sí, el doctor Cabrera siempre dice que los TAPS
nunca viene Bien. un purito, siempre tiene una comorbilidad, ¿no? Siempre tiene un algo más. Puede ser un TLP, puede ser un trastorno por déficit de atención, puede ser una fobia social. En el caso de mi hijo, si no está bien medicado, si no está estabilizado, tiene una cierta fobia social. Entonces, siempre tiene algún otro rasgo de salud mental que acompaña el TAP. No necesariamente porque es Es que, biológico, pero se da así, ¿cierto? puede haber una interacción entre los dos que puede hacer que mutuamente se exacerben. Ejemplo, si en el caso de tener un apego inseguro o derechamente haber vivido maltrato, abuso, eso impacta el desarrollo, Sí, eso genera problemas. O sea, ¿cuál es tu confianza hacia el mundo? ¿Qué es lo que tú esperas de los adultos? ¿Cómo yo espero que el mundo me va a tratar a mí? Eh, si adicionalmente se debuta un trastorno relacionado con bipolaridad y estamos, por ejemplo, en una fase maníaca de mucha actividad, esas conductas pueden llevar a ciertas externalizaciones. Por ejemplo, puede haber inclusive algún tipo de conducta verbalmente agresiva en las interacciones sociales porque tuvo un trauma, porque tuvo una situación muy aguda, un evento muy adverso de forma temprana, y en una fase donde estoy con mi ánimo más exaltado, estoy más predispuesto a hacer cosas de forma impulsiva de que respecto de si mi ánimo estuviera en optimia, si estuviera en cero, en estabilidad. Y ahí se pueden manifestar conductas agresivas que pueden tener que ver con un evento previo, pero hay una interacción entre los dos cuadros, pero no es que uno sea causa del otro. No sé ok, si queda más claro así. sí, se entiende. ¿Alguna otra, Eli? ¿O estamos? Más o menos, ya son las... La última podría ser si hay alguna estadística en el, perdón, en el abandono de los medicamentos cuando el paciente ya tiene conciencia de la enfermedad. Sí, sí, hay estadísticas de eso y son altas, pueden llegar hasta el 50%. Y lo otro es la cantidad de profesionales que se consultan. Se sabe que desde el primer episodio de manía, hipomanía, pueden transitar hasta por 4 profesionales antes de recibir un adecuado diagnóstico. Y ahí están los 10 años que mencionaba de retraso diagnóstico. Sí. Sí. Yo quería hacer un comentario porque alguien ahí habló de... No, creo que tú hablaste del proyecto Quédate, que tiene esa línea, el chat. Podría ser, en un caso de crisis, llamar al 4141 o escribir al chat de Quédate. Dos cosas. Nosotros, como Círculo Polar, estamos en el primer Consejo de Asesoría de Salud Mental del MinSal. Y yo he sabido de muchos reclamos de la línea 4141, pero esa línea fue hackeada, pero ya está funcionando otra vez. Hubo un problema, un periodo de que fue hackeada, ya está en funcionamiento. Con respecto al Quédate, nosotros somos parte como fundación del proyecto Quédate. El chat en este minuto está pausado. Estamos haciendo una reestructuración de las fundaciones para asumir este chat, pero ya volverá y nosotros vamos a dar aviso, funciona muy bien y en este minuto está pausado, solo para que sepan, va a volver. Súper, buena aclaración. Estaba echando un vistazo muy rápido, son respuestas cortas. Comorbilidad entre bipolaridad y TEA, sí, es posible. Nuevamente, con mucha prudencia todo el proceso diagnóstico, pero ambos problemas o cuadros pueden cohabitar. TEO, asumo de terapia ocupacional, sí, por supuesto. En casos más complejos, con dificultades adaptativas, de funcionamiento más complejos, la terapia ocupacional también es bienvenida. eh, Dentro del GES, pero solo con medicación y tener psiquiatra y psicóloga externa. De que se puede, pero no es lo que en teoría debería estar ocurriendo, porque el GES le provee a usted del psiquiatra y del psicoterapeuta y la medicación. Si usted lo hace por fuera del GES, eso corre por su cuenta. Y si además está consultando por ejemplo, no haga tal de en el GES tener su psiquiatra y además consultar a un psiquiatra por otro lado. Me refiero, si quiere buscar otra opinión, ok, bienvenido, pero no llevar dos procesos en paralelo, eso es contraproducente. Estar con dos profesionales al mismo tiempo no es adecuado. Tiene que escoger una de las dos opciones. Que consulte, busque una segunda opinión, ni un problema. Procesos de largo aliento en paralelo, no.
Bien, me voy a dirigir a la finalización de esta sesión. Esta presentación la voy a compartir y así ustedes pueden tener acceso a los links. Aquí está un listado les comparto de recursos, destacar el libro del doctor Jorge Cabrera, que se lanzó a mediados de este año sobre psicoeducación del trastorno bipolar. Está un tanto orientado a un público más adulto, pero si usted es papá y sospecha de que su hijo pudiese presentar bipolaridad, es un muy buen recurso también para ilustrarse, comprender. Está escrito de forma bien amable. Hay recursos ciertamente en Círculo Polar, estas sesiones, el ciclo de sesiones psicoeducativas, Sochitap también tiene materiales, Psiconecta es una fundación, ONG, si no me equivoco, que trabaja también en alianza con el IMAI, que es el gran área de investigación de Chile en el ámbito de salud mental, infancia, adolescencia y juventud. También estas dos páginas web tienen harta información. Bueno, les agradezco a ustedes por la invitación, Flavia, bueno, a Paula, que también coordinó, y a Bernardo, que también me ha colaborado con otras cosas por ahí de la investigación. A Suchitaba, al doctor Danilo Quiroz por participar en la revisión del documento. ¿Para qué decir el doctor Cabrera? En lo que estoy hoy en día en parte tiene que ver con él. Así que muchas gracias. Doctor Ulises, que es el actual presidente de Sochita, me ha ayudado mucho también en la difusión del proyecto que estoy haciendo. A Francesca, muchas gracias también en la colaboración para la redacción de esta guía que espero esté circulando en los próximos meses. A la doctora Vania de IMAI, que es la directora, también muchas gracias, que también revisó este documento y ella es súper pro de realizar material. Este instituto IMAI, si lo quieren googlear, visitar, los invito, háganlo. Es una gran fuente de información para salud mental en niños y jóvenes, bastante revisada, bien seria. Y bueno, tengo que darle las gracias a mi patrocinador, porque gracias a él estoy también acá estudiando, a la Agencia de Investigación de Chile. Em, y para finalizar, adivinen, po, yo estoy haciendo, les decía por ahí, la validación en Chile del MDQ para adolescentes, que es el cuestionario para la pesquisa de bipolaridad, la pesquisa de riesgo de bipolaridad, no para diagnosticar, sino que para eh, eh, revisar si hay sospecha o no de bipolaridad en un adolescente. Esta es una investigación que forma parte de mi estudio de doctorado, estoy haciendo varias, esta es la principal. Ahí tienen el QR de color verde, con eso acceden al contacto directo conmigo. Y si usted es papá, mamá, un adolescente entre 12 y 17 y este mismo está recibiendo apoyo de psiquiatra, entonces quizás podría participar en la investigación. Así que si cumple esos dos requisitos, los invito a contactarme, me escriben, hablamos y vemos si pueden participar o no en la investigación. Nos juntamos por Zoom y yo les explico de qué se trata, ¿ya? Muchas gracias a todos ustedes por su participación en la sesión de hoy día. Em, Les voy a invitar a una última actividad dinámica. A ver si me pueden ayudar a hacerme una idea de qué les pareció la sesión. Ujú. Es muy simple. Ah, se me perdió ahí está. Ya. En ese link ustedes pueden eh, ponerle nota ahí a la sesión. ¿Qué les pareció? Ah, tiene un link acá en el chat y nosotros podemos... Sí, dejé el link en el chat y ahí ustedes pueden escoger ahí cuántas estrellitas le ponen a la sesión. Ya, ya está. Muy bien. Entonces, en el chat ustedes encuentran un link para evaluar la sesión. Mm. Mm,
Estamos en contacto con el psicólogo Cristiano Alcaíno siempre. Nosotros, si tienen alguna duda, pueden escribirnos. Esa presentación está siendo grabada. Nosotros vamos a subir en nuestro canal de YouTube por si quieren reverla nuevamente. El doctor también nos deja una... Yo te puedo decir doctor, ¿cierto, Cristian? Porque está haciendo un doctorado. De verdad, prefiero Cristian. Cristian Cristian, nomás. ya. Oye, Bien, entonces, supera todo ya. Cristian nos invitó a los que tienen hijos adolescentes a la posibilidad de participar de una investigación que él está haciendo. Dejó ahí el código QR para todos nosotros. Eh, yo les recuerdo muchísimo la importancia de la psicoeducación para ser papá y mamá. Muchas veces yo escucho a alguien decir, ah, que no existe libro para ser padres y madres. Realmente no existe, pero sí existe. Hay varias tentativas y una de ellas es aprender sobre psicoeducación. Les indico mucho el libro del doctor Cabrera, porque cuanto más nosotros estemos informados sobre salud mental, mejor vamos a poder estar frente a nuestros hijos si eventualmente presentan o si presentan con certeza algún problema de salud mental. La información es poder. Nosotros tenemos que estar informados y también cuidar mucho nuestra participación en el desarrollo del TAB de nuestros chicos, de nuestros adolescentes. Nosotros participamos activamente, nosotros somos la epigenética, nosotros somos quien hace el primer contexto de nuestros hijos. Entonces, cuanto más estemos nosotros estabilizados, nosotros más bien resolvidos con nuestras neuroses en psicoterapia, más en paz con nosotros mismos, vamos a poder ser el primer contexto más sólido para que nuestros hijos se estructuren y se solidifiquen. Y algo que pasó así muy suave en esa presentación que me gustaría recoger es la diferencia entre ser o tener TAP. Me costó más de 2 años corregir mi vocabulario y mi discurso. Yo ahora no digo mi hijo es bipolar. Él no es una enfermedad. Él tiene un diagnóstico de trastorno anímico bipolar. Existe un estudio de la Universidad Diego Portales muy bonito, donde también a través de algunos pacientes en un periodo de tiempo eh, se concluye que cuando el paciente en su discurso dice, yo tengo un diagnóstico de trastorno anímico bipolar, la bipolaridad y el self están absolutamente separados en la construcción de la frase y eso impacta positivamente en el desarrollo de la salud mental del paciente. Y al revés, cuando el paciente se identifica con la enfermedad, que yo soy bipolar, eso impacta negativamente en el desarrollo de la estabilidad de este paciente. Entonces, eso es válido también para nosotros que somos familiares, cuidar nuestro discurso. Nadie es una diabetes, nadie es un resfrío, nadie es un TAP. Nosotros tenemos diagnósticos y repito acá o tomo la frase que me pareció espectacular. La verdad es una hipótesis en curso. Entonces, los diagnósticos también siempre están en cursos. Entonces, tener nos hace mucho más flexible que ser, ¿no? Eso, cuidar nuestro vocabulario, cuidar nuestra propia salud mental, como en los aviones, que uno primero tiene que poner la máscara de respirar antes de poner nuestros hijos, nosotros tenemos que estar estabilizados y siempre tenemos que estabilizar algo más. No, no desistan de la psicoterapia y de la psicoeducación para hacer un contexto mejor para sus hijos. Eso. Eli, no sé si quiere comentar algo más tú como mamá de adolescentes. Sí, les quería recomendar el libro. Eso. Acá está. Los que quieran tener este libro nos pueden escribir a secretaria@Círculo Polar y nosotros nos conectamos por interno con ustedes y se los hacemos llegar. Es muy Ah, bueno porque, como decía Cristian, es como la Biblia para nosotros, los padres, que tenemos que caminar con ellos y ayudarlos, porque a ellos les cuesta mucho lograr tener la conciencia, pero si el entorno familiar tomamos la conciencia de cómo poder ayudarlo, ellos después van a aprender de nosotros, así como dice Cristian. el libro entonces lo siguen vendiendo ustedes. Sí. Súper, súper, porque está linkeado en la presentación. Yo el PDF se los voy a compartir a ustedes y ahí ustedes ven cómo lo comparten a su web. Pero porque ahí en el PDF que presenté hoy día está el link a ese libro para que la gente lo sepa. Sí, Y así se lo pueden pedir a Círculo Polar. nosotros estamos vendiendo, pero por ejemplo, si alguien que nos está asistiendo quiere hacer un regalo,
puede donarnos a la fundación y decir a quién quiere que llegue el libro. Nosotros vamos a hacer llegar el libro. También todo eso en el secretaría@circulopolar.cl. El libro de psicoeducación para cualquier familia, con tab o sin tab, siempre es bienvenido. Hoy día que estamos saturados de regalos que la verdad son muy materialistas y que no nos sirve mucho, un libro de psicoeducación nos sirve mucho para la salud mental y para nuestra felicidad en construcción. Entonces, ese es un excelente regalo de Navidad. Si están interesados, secretaría@circulopolar.cl. Muchas gracias. ¿Estamos? Estamos. Muchas gracias a todos y que tengan unas próximas bonitas fiestas. Sí. Hasta luego. Vamos a dejar de grabar. Que tengan buen fin de semana a todos y muchísimas gracias. Chao, chao.